Hola, ¿cómo estás? Bueno, Dios te bendiga y aquí estamos de nuevo con una palabra más que el Señor nos ha regalado. ¿Sabías que en el mundo existen más de 4.200 religiones? Ahora, esto solamente es algo así como una aproximación y voy a darte como una guía para que más o menos tengamos una idea de qué tan porcentaje de religiones existen en el mundo. El cristianismo lo contribuye un 31% entre cristianos, católicos y ortodoxos. Luego le sigue el Islam. Dice que hay de un 24 a un 25% y estos son los sunitas y los chiitas. Seguido esto es el hinduismo, que es un 15%, y eso obviamente lo practican los hindús. Luego está el budismo, que es un 7%, y ese es más o menos las doctrinas filósofas. Perdón. Y por último, tenemos esas religiones populares, y eso lo cubre un 6%, eso lo incluyen entre las religiones o las tribus africanas, la religión tradicional china y los indígenas en total. Esto es más como para que tengamos una idea de cuántas religiones hay en el mundo y qué porcentajes. No es exacto, es un aproximamiento. Bueno, ahora que ya tenemos una idea, más o menos que ya sabemos eso, pues vamos a meternos más adentro, vamos a entrar más en esa materia de lo que hemos hablado hoy. El tema que tengo para ustedes hoy es más que religión. Así es, más que religión. ¿Y por qué más que religión? ¿De qué les voy a hablar? Bueno, es que Jesucristo es mucho más que una religión. Así que te recomiendo lápiz y papel porque vamos a estudiar muchos versículos de la palabra. Necesito citar estos versículos para poder dar una base de lo que yo les estoy hablando en el día de hoy. Y tú sabías que muchas personas vienen a Jesús como si Él fuese una religión más dentro de la ensalada de religiones que les he hablado aquí que existen. Todos buscan al Señor Jesús. Ahora, ¿cómo le pudiéramos decir? Lo interesante tal vez de todo esto es que cada religión busca o suele decir que cada uno tiene su propia verdad. Pero, ¿qué es lo que hace tan interesante que Jesús rompa, aniquila o destruya todas esas verdades? Eso es lo que vamos a estudiar en este día. Miren, el cristianismo no necesita ser defendido. ¿Saben por qué? Porque la base sólida del cristianismo es Cristo Jesús. Él rompe todos los paradigmas que existen ahí. Jesucristo no tiene la verdad absoluta. Jesucristo es la verdad absoluta. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Él es la verdad. Y que no sean mis palabras, vayamos a la Biblia. ¿Qué nos dice Juan capítulo 14, versículo 6? Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Bueno, aquí ya tenemos una confirmación. ¿Quién es la verdad? Entonces ya tenemos una idea de las religiones, ya sabemos quién es la verdad, pero averiguemos un poquito acerca de las religiones. ¿Qué significa la palabra religión? Y la palabra viene del latín, religionis, que quiere decir o significa religar el hombre con la intención de buscar a Dios, de intermediar con Dios. Entonces la palabra religión significa la intención de buscar o del intento del hombre para volverse a religar o a buscar unirse con Dios. También podríamos ver hombres buenos, con buenas intenciones, diciendo bonitas palabras, pero todo con la misma intención, unirnos con Dios. Pero Jesucristo es mucho más que eso. Vuelvo y se los digo. Ninguna religión nos puede llevar al Padre. Tal como dicen que todos los caminos conducen a Roma, entonces todas las religiones conducen a Dios. No. Hoy vamos a descubrir que no es así. ¿Tú sabes lo que dijo Buda? Él dijo, yo estoy en busca de la verdad. Y Mahoma dijo, yo soy un mensajero de la verdad. Luego vienen todos estos filósofos y sabios como Confucio, Aristóteles, Sócrates, y todos ellos dicen, yo no soy la verdad, no tengo la verdad y no conozco la verdad. O sea, todos ellos juntos, todos ellos no se hacen uno solo. ¿Por qué?
porque la verdad absoluta es Cristo Jesús. Pero vayamos un poquito más suavecito, vayamos paso a paso, paso a paso. Voy a llevarlos por un roller coaster, vamos a ir subiendo y bajando, vamos a millón. Mire, vamos a hablar un poco acerca de todo esto de las religiones. No me puedo meter de lleno porque me tomaría muchos días explicarles. Así que yo les voy a dar las bases y cada uno de ustedes va y busca, estudia un poquito más a fondo este tema de las religiones. ¿Cuándo se formó el cristianismo? Dice que se formó en el siglo I después de Cristo. Se considera que la iglesia cristiana se inicia con el hecho de Pentecostés. Aquel hecho que ocurre en Hechos, mencionado en la Biblia, en Hechos 2, versículos 1 al 4. Cuando están los discípulos, así es, perdón, Hechos 2, del 1 al 4. Cuando están los discípulos en el aposento alto y dice que viene de repente un fuerte zumbido sobre esa casa donde están ellos y sobre ellos se colocan lenguas como de fuego. Ahora, ellos empezaron a hablar en idiomas. ¿Y qué clase de idiomas hablaban ellos? ¿Qué clase de lenguas? Porque aquí necesitamos hacer una aclaración. No eran lenguas espirituales como muchas personas piensan que es, no. Dicen que habían de todas las regiones. Vamos a hacer como que si estuviéramos en esta época. Entonces decían los italianos, los alemanes, los americanos, los latinos, los griegos, los chinos, los japoneses, los africanos, dicen, oye, todos estos están hablando maravillas de Dios y en nuestros idiomas. Eso fue exactamente lo que pasó en aquella época. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y se posesionó sobre ellos, se dice que ahí empezó la iglesia cristiana. Ahora, los primeros cristianos no se veían como una religión, eran judíos que creían en el Mesías, que había venido, que había resucitado y les había dado una esperanza. Eso eran lo que los primeros cristianos formaron. Luego, también se les decía, antes de ser llamados cristianos, se les llamaban los del camino, porque sabemos que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Posterior a esto, empieza a formarse lo que es la Iglesia Católica. Así es. Lo triste de todo esto es que los cristianos empiezan a ser perseguidos. O sea, el cristianismo empieza a crecer de tal manera que se les empieza a salir de las manos. Entonces los empiezan a perseguir, los empiezan a masacrar, los empiezan a quemar vivos, los empiezan a descuartizar, los empiezan a tirar a los leones, así como diversión en el Coliseo. Todo esto fue lo que sufrieron la primera iglesia cristiana. Luego se empieza a formar, como les digo, esa parte de la iglesia católica. Eso es en el siglo, entre el siglo II y el siglo III. Y se fortalece su estructura. Y ahí empiezan a crear lo que son diáconos, obispos, presbiterio. Y termina formándose algo fuerte dentro de la iglesia católica. De hecho, la palabra católica significa universal. Pero les dije que vamos a ir como en un roller coaster, apunten y cada uno tiene que ir investigando. Luego, en el siglo IV, tras el gobierno de Constantino, el cristianismo deja de ser perseguido y se consolida dentro del Imperio Romano. Ya no los persigue más, ya las cosas cambian un poquito, como que hay una paz, una tranquilidad para ellos. En el año 1054, ocurre el Gran Sismo de Oriente. ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? Podrás decir tú. Bueno, ahí hay una separación entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Tienen diferencias. Dice, bueno, yo parto cobija, usted por allá, yo por acá. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted hace, ni dice, ni yo tampoco. Luego sale lo que muchos ya conocemos, la Reforma Protestante. Esto es en el siglo XVI, en el año 1517, con Martín Lutero. Pero, ¿por qué Martín Lutero se hace tan famoso? Bueno, él dice que llega, coge su martillo, su puntilla, las 95 tesis y la clava en una puerta. ¿Pero qué eran esas tesis? Él decía, yo no estoy de acuerdo con las cosas que ustedes están haciendo y están diciendo. Y una de las cosas que ellos hacían era cobrar indultos, indulgencias. ¿Cómo así? Imagínate que tú vinieras y le dijeras, bueno, acúseme, hermano, que yo me robé un bombombum. Ah, no, eso no se preocupe, hermano. Usted pague $5 y listo, perdonado. Pero alguien dice, no, es que pues yo soy casado, mire, yo pues tuve algo con mi vecina. Uy, no, hermano, usted sí, ¿cómo? No, 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 no.
$200, pague $200 y es perdonado. Entonces aquí Martín Lutero dice, no, un momentico, en la Biblia no dice eso. ¿De dónde sacaron ustedes ese cuento que hay que cobrar? Entonces empezaron a perseguirlo al mal. Dijeron, o usted se arrepiente y se echa para atrás de lo que usted está haciendo con esas 95 tesis o queda expulsado. Y él le dice, si ustedes me prueban con la Biblia que yo estoy equivocado, yo me retracto de lo que he dicho. No pudieron probarlo. Por eso se hizo muy famoso y de ahí empiezan a salir lo que se llaman las iglesias protestantes. Y salen muchas denominaciones como la iglesia luterana, la bautista, la metodista, la presbiteriana, la asamblea de Dios, los pentecostales, evangélicas independientes, iglesias no denominales como vemos hoy en día. Todo esto lleva a una gran confusión, porque en el medio de todo esto se empieza a perder, a embolatar esa verdad. La verdad de la cual el Señor Jesucristo nos había enseñado. Y miren, vamos a hablar un poquito de lo que son las organizaciones o las iglesias en sí como tal. Para que una compañía sea exitosa, entiendo que tienen que haber lo que suponen los empleados, el supervisor, el manager, el encargado, hasta llegar al presidente, vicepresidente y en sí, ¿verdad? Y de la misma manera, las iglesias tienen que ser así formadas. Está el pastor, está el asistente pastoral, están los diáconos, están los encargados de cada ministerio, porque es necesario de que la iglesia tenga un orden. Así como las compañías tienen reglas para que todo funcione, de la misma manera dentro de la iglesia debe haber un orden para poder llevar a cabo la obra del Señor. Pero el mensaje del Señor Jesucristo fue claro. ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Qué es lo que sucedió que se nos embolató la verdad? Jesucristo nunca dijo, bueno, vayan por el mundo y cada quien conforme a su verdad haga lo que quiera y diga lo que quiera. Simplemente relájense. ¿Acaso Jesucristo dijo eso? No. Mire lo que nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Entonces, ¿dónde perdimos los papeles? ¿Dónde la iglesia embolató los papeles? ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos regresar a la esencia. Y la esencia es Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra manera. Solamente Cristo Jesús, los acabamos de leer ahorita. No existen mediadores. No existen mediadores. Necesitamos entender eso porque hemos divariado un poquito la verdad. Hemos creado una confusión a través del tiempo, a través de los años. Y en vez de ir para adelante, pareciera que fuéramos hacia atrás, como el cangrejo. Mira, el mediador no puede ser ni tu pastor, no va a ser tu líder, no va a ser el párroco del barrio, de la iglesia de tu barrio, no. El único mediador es Cristo Jesús y está aquí en la palabra. Deja que sea la palabra la que nos lo aclare, que no sea yo. Mira lo que dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, como tú puedes ver, no son ni nuestras creencias religiosas, no son ni nuestras tradiciones, ni son nuestros ritos, solamente Cristo Jesús. Él es el único camino, Él es el único mediador, Él es la única verdad y la vida. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Por nuestra cuenta, nada podemos hacer. Que yo tengo la verdad, nadie puede decir eso. La única verdad la tiene Cristo Jesús, porque Él es la verdad. Amigos, la religión no salva. La religión es un protocolo hecho con buenas intenciones, pero no es suficiente. No es suficiente. La única y verdadera salvación la conseguimos a través de Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón,
tú tienes la salvación. Si tú tienes a Cristo Jesús y tú haces conforme nos enseña la palabra, entonces tú estás conociendo la verdad. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 4, versículo 12? Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que yo no entiendo hoy por qué se pelean todos diciendo yo tengo la verdad, o la verdad es mía, o la verdad es esta religión, cuando la verdad es una sola. No existen conceptos humanos, no existe ningún otro tipo cuando sabemos que la base, el fundamento bíblico es Cristo Jesús. Ahora, cuando tú conozcas esa verdad, cuando tú la practiques, serás verdaderamente libre. De lo contrario, simplemente vas a ser una víctima más de una ignorancia forzada. Pero ¿qué nos dice la palabra? Aquí en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, no te estoy hablando mi verdad, yo te estoy hablando la verdad que está aquí en la palabra, nuestro alimento. Si tú vienes a la verdad, tú vas a ser libre. Tú decides si no me crees a mí, no me tienes que creer a mí. Ven a la palabra, busca los versículos que te acabo de decir y te vas a dar cuenta de que lo que yo te estoy diciendo es solamente la verdad, solamente la verdad. Si vamos a la tumba de Buda, de Mahoma o de cualquier otra de todos estos sabios, vamos a encontrar restos de huesos ahí, porque estas personas murieron, perecieron. Pero si vamos a la tumba de Cristo Jesús, la vamos a encontrar vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Y el hecho de que Él resucitara nos da a nosotros creer de que tenemos una esperanza, si no sería en vano nuestra fe. Entonces cada quien pudiera pelear por su verdad y estaría bien. Pero como Jesucristo resucitó, entonces solo hay una sola verdad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Claro, porque si el Señor no resucitara, entonces ¿para qué peleamos nosotros? Cada quien puede defender su verdad como quiera y alegar lo que quiera. Pero como Él resucitó, Él nos ha dado a nosotros la esperanza de la vida eterna. El mensaje es simple. No te compliques buscando, creyendo, escarbando por aquí, por allá. Lo que ya lo vas a encontrar aquí en la palabra. La verdad es Cristo Jesús. Lo que Cristo nos da, no lo va a poder dar ninguna religión, ninguna persona. Como te dije, la salvación no viene de una religión, ni de una idea, ni mucho menos del hombre. No importa, no importa de qué denominación tú vengas. No importa si eres protestante, si eres ortodoxo, si eres católico, si practicas cualquier religión, déjame decirte, Jesucristo solo nos dijo una cosa: prediquen el Evangelio a toda criatura. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Hablen de mí, lo que está escrito en esta palabra. No se pongan a inventar otras cosas. Todo lo demás que hemos hecho son inventos del hombre. Que se necesita una iglesia para organizar, claro. Que tenemos que tener orden en las cosas, por supuesto que sí. Pero la religión no salva, mis hermanos. El que salva es Cristo Jesús. Como les dije ahorita, la religión es un protocolo. La palabra lo dice, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Por eso ven a la palabra, busca la palabra. Mira, no te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Tú estás en todo tu derecho de buscar, de cuestionar. Si yo me equivoco, porque me puedo equivocar, yo soy humano. Y como humano me puedo equivocar. Ahora, yo me preparo, estudio el tema antes de presentarlo delante de ustedes, pero igual soy humano. Y tú estás en tu derecho de cuestionar. Si tú tienes alguna pregunta o no estás de acuerdo, déjame tus comentarios. Solamente te pido un favor. No seas grosero cuando contestes. Pregunta o si tú tienes algo que no estás de acuerdo, sé sabio a la hora de hacerlo. Si tú te pones con groserías, lo único que yo tengo que hacer es hundir un botoncito y te saco y nunca más podrás estar conectado conmigo. Así que creamos en el respeto. Todos tenemos derecho a una opinión. Yo respeto tus creencias, tus tradiciones, no estoy atacándolas,
Yo simplemente te estoy diciendo lo que es la verdad conforme a la palabra de Dios. Tú tienes dos opciones, ¿me crees o no me crees? ¿Buscas, indagas o simplemente te quedas con lo que tú crees? Mi trabajo es presentarles delante de ustedes lo que la palabra nos enseña. Amén. Así que bueno, ¿por dónde vamos? Miren, entonces, cada iglesia tiene su formato y esto no tiene nada de malo. O sea, cómo se lleva a cabo un servicio, todos lo pueden hacer de diferentes maneras. Todo depende cómo se haga. No hay un reglamento que dice se tiene que hacer este paso primero y luego este paso y este paso. Ahora, lo que sí no puede cambiar es la esencia, la cual es Cristo Jesús. Así que si en tu iglesia no se predica de Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces no te están predicando la verdad. Si se arrodillan delante de imágenes, no te están predicando la verdad. Si en tu iglesia no se habla de un arrepentimiento, de un cambio de vida, de venir a Cristo Jesús, entonces no te están predicando la verdad. Recuerda lo que yo te dije, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En todo servicio, en cualquier iglesia, Jesucristo debe ser la esencia. Él es la verdad. Así que te invito a que le des un like, un share, comparte esta palabra y recuerda, puedes hacer preguntas solo con respeto porque tú tienes derecho a tu propia opinión. Que Dios me los bendiga. Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima.